Grabando. Hola humanos hambrientos, el día de hoy vamos a estar grabando una de estas cápsulas por un tema y con un tema sumamente interesante. Vamos a estar hablando de por qué no existen críticos gastronómicos en República Dominicana. ¿Por qué esa figura no existe en la escena gastronómica? Quédese hasta el final para que usted entienda qué es lo que está pasando aquí. Vamos a empezar primero por definir qué es un crítico gastronómico y ver y comparar, porque aquí en la República Dominicana existen críticos de moda, críticos de cine, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en otros países, en otras regiones del mundo, el crítico es una persona que gana dinero y vive del tema de criticar, o sea, ir a los lugares y comentar sobre tal o cual servicio, situación o X, ¿verdad? Pero vamos a definir lo que es un crítico gastronómico, ¿verdad? El crítico de comida es una persona con experiencia gastronómica que evalúa, analiza y analiza restaurantes, platos y tendencias culinarias. Su rol no es solo descubrir la comida, sino interpretar sabores, técnicas, servicio y la experiencia en general. Entonces ahí me voy a detener un poco para hablar un poco a fondo de esto. ¿Qué sucede? Que para yo criticar, para yo poder hablar con base de algo, necesito tener, aunque sea, o por lo menos, un conocimiento básico de lo que yo voy a criticar. ¿Por qué yo decidí, en mi caso particular, estudiar cocina? Para poder hablar de la cocina con algún tipo de base. No es lo mismo yo decir, ese plato está bueno, ese plato está malo, que saber decir, ese plato tiene una textura sedosa, está ácido, está alcalino, está muy dulce. Poder utilizar adjetivos y poder entender cómo está construido el plato es diferente a yo simplemente decir que algo es bueno o malo. Entonces, que ahí es donde muchas personas entran con el tema, por ejemplo, de la crítica, ¿verdad? En decir que algo está bueno o está malo. ¿Y qué pasa? El que sí sabe, el que sí entiende los procesos, el que sí entiende las técnicas, no recibe muy bien ese tipo de críticas porque no hay un fondo, no hay una sustancia, no hay un conocimiento del que está hablando de su plato, que se hizo con mucho amor y con mucho cariño. Entonces, eso es lo que sucede. Deben ser personas que puedan analizar tanto los platos como las tendencias. O sea, qué se está haciendo en el mercado, qué se está haciendo en el mundo, para entender de dónde viene ese plato, esa creación. Para agregar y poner una breve historia de lo que es la crítica gastronómica surge en el año 2000, o en el siglo, perdón, 19, con Grimont de Rainier en Francia, quien fue la primera persona en publicar la guía gastronómica, una guía culinaria. En el siglo XX surgen críticos como Craig Claiborne del New York Times y guías como Michelin establecieron estándares que aún se respetan hasta el día de hoy. En el caso particular de la guía Michelin, surge como una manera de ayudar a esos conductores que están en la carretera para dejarles saber dónde se pueden detener a comer. A través del tiempo, eso fue mejorando y fue dándole opciones y referentes a la persona de si vale la pena yo dar el viaje para comer en tal o cual lugar, si el servicio es excelente y muchos otros factores que se tomaron en cuenta que fueron sumando a esta guía que en inicio lo que buscaba era que la persona utilizara más su vehículo y saliera a la carretera a dar rueda. En la era digital existen diferentes espacios donde se critica la comida o se les da reviews, como vendrían siendo TripAdvisor, tenemos Yelp, que son bien viejitas, pero hasta el día de hoy algunas de ellas todavía son usadas. Hay muchísimas más, obviamente, pero estas son algunas de las que se enfocan específicamente en el tema comida. ¿Por qué la opinión de un crítico importa? Bueno, el crítico, como ya había dicho en el inicio, es una persona que tiene conocimiento, que entiende cómo funciona un plato, cómo funciona la comida. Entonces te está hablando alguien con base. El que habla con base, en cierto modo, establece lo que son parámetros de calidad porque entiende cómo se hace con calidad. Entonces su análisis, el análisis de un crítico conocedor puede impulsar a un restaurante al éxito o puede advertir que hay un problema y puede llevar a un restaurante al fracaso, que es lo que en Latinoamérica
se teme mucho en muchos casos porque una persona que vaya a tu restaurante o a tu negocio de comida, lo que sea, y vaya a hablar mal de tu negocio, puede poner en riesgo la forma de tu vivir. Y eso es algo que a la gente le asusta mucho. En ciudades gastronómicas maduras, un review positivo equivale a más reservas, más clientes, mayor prestigio. Que eso es lo que se busca en muchos casos. Por ejemplo, hay una película de Bradley Cooper, Burnt, si no la han visto, véanla, en la cual se arma un juidero, un corre-corre, una gran conmoción cuando ven que un crítico de comida llega al restaurante, buscan la manera de cómo es que vamos a presentarle un plato que valga la pena. Y eso da de notar que un crítico puede hacer la diferencia a veces cuando va a comer a un lugar y es alguien de renombre, porque se vuelven hasta figuras importantes el tema de los críticos. Entonces ahí hablamos de una breve historia de la crítica, ¿verdad? Pero ¿para qué sirven los críticos? O sea, ¿para qué yo quiero que una persona vaya a mi restaurante o a mi establecimiento, ¿verdad? Donde yo sirvo comida o alguien que coma mi comida, porque puede ser también un crítico del tema de comida rápida, que eso lo vamos a explorar un poco aquí en Behind the Cook, de salir a comer. Yo me cuido mucho del tema de criticar y yo simplemente trato de valorar cómo se hizo, qué se hizo. O sea, el bueno o malo, yo se lo dejo a usted porque eso es muy, 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 muy subjetivo. ¿Para qué sirven los críticos de comida? Puede que eduque al consumidor para entender por qué o cómo se hizo un plato. Entonces, partiendo sobre esa premisa de que tú vas a entender cómo se hizo un plato, pues tú vas a tener mayor apreciación por ese plato. Por ejemplo, el episodio que hicimos con el esquinero, la idea mía de ese episodio era que la gente pudiera entender todo el proceso que toma lugar para que la carne pueda salir, que son horas y horas de cocción para que a la hora de tu comer tú sientas esa madera, tú sientas ese ahumado. Entonces, a un crítico lo que hace es plantearte ese tipo de cosas para que tú puedas entender qué se dio para que el plato llegara hasta tu mesa. Explican lo que es un plato innovador. Por ejemplo, en un Bocado Food Fest hace un tiempo bien largo ya, nosotros probamos un helado de Ofos. Un helado que tenía salami, tenía huevo, tenía queso y eran los 4 golpes, pero en forma de helado. O sea, al tú probarlo, eso rompe mucho con el tema de lo que tú tienes como expectativa a la hora de un helado, que debería, en teoría, ser dulce, pero este era salado y los componentes que tenía no eran los que tú esperarías en un helado. Entonces, el crítico en un caso así te explica o debería explicar qué técnicas se utilizaron para realizar ese helado. Por ejemplo, tenía una esfera de salami, que si uno piensa en esfera y en salami como que no cruzan, pero ese helado tenía esa particularidad. Otra cosa que tienen los críticos es que representan en cierto modo una presión para la industria, en el sentido de que impulsa a los chefs a innovar, porque cuando tú ves que el restaurante, el establecimiento que está cerca de ti, le está yendo bien en el review, pues eso impulsa el tema de la competencia. Cuando un lugar recibe una mala crítica, debería ser la idea de poder mejorar. No siempre es así, pero sucede. Entonces, de esa manera aportan a mejorar la industria. Crean tendencias, crean movimientos por proximidad o por estar viendo cosas en el mercado. Por ejemplo, estamos hablando de los food trucks. Muchos food trucks en el tiempo de cuando Twitter, anteriormente Twitter, ahora X, cuando empezó el tema de los food trucks y había ese movimiento de un lugar a otro, se dio mucha proliferación de los que eran buenos porque había críticos y personas que iban a los lugares y ponían como la luz en esos lugares y la gente iba y comía de esos lugares. Porque en esos tiempos todavía el Instagram, la fotografía, el video no estaba calando tanto. Entonces la crítica escrita tenía mucho, mucho peso. También otro tema es el control de la calidad de la industria. Un crítico te hace evitar o te revela prácticas cuestionables como ingredientes de baja calidad, malas condiciones, higiene y falta de técnica. Que poder poner la luz o la lupa en este tipo de cosas pudiera significar que un establecimiento se cierre. Entonces ahí radica mucho cuidado y mucha importancia el
el tema de los críticos. Algunos críticos influyentes, como había mencionado en el principio, está Pete Wells del New York Times, está Jay Rainier de The Guardian y Jonathan Gold de LA Times. Desde luego que revistas o espacios como lo son la Guía Michelin y The World's 50 Best, que anualmente se hacen unos eventos sumamente pomposos donde se premian a todas estas figuras que a través del año destacan por su cocina. Entonces, si nos vamos al 2000, en el 2017, Le Cinq, un restaurante con 3 estrellas Michelin en París, recibió una reseña demoledora de Jay Rainier que describió como un insulto. A pesar de su prestigio, la crítica afectó su reputación. Entonces, ahí vemos cómo un restaurante, por una crítica, puede decaer bastante. Noma, el caso de Noma, un restaurante, el restaurante de René Redzepi en Dinamarca, se volvió el mejor restaurante del mundo gracias a la prensa gastronómica. Pudiéramos pensar que los influencers han reemplazado la crítica gastronómica. No la han reemplazado por el simple hecho de que, como decía al inicio, no hay un conocimiento a profundidad de la temática, de cómo se manejan las técnicas, de los ingredientes, sino que son personas que simplemente van y dicen, esto está bueno, esto está malo, y eso, mis queridos, no es una crítica. Los influencers generan impacto por el tema de la visibilidad, que en muchos casos es lo que la persona quiere buscar. Pero esa visibilidad no siempre se capitaliza. Puede que un día tú tengas una venta muy grande, pero eso no va a significar perdurar en el tiempo. El contenido patrocinado también ahí ha tenido su asterisco porque muchas personas van a los lugares, comen de gratis, se les paga y dan buenos reviews, pero eso no necesariamente es una crítica y por eso son muy mal vistos el tema de los influencers, así que cuidado con eso por ahí. Entonces, habiendo visto todos estos puntos, vamos a analizar un poco por qué en la República Dominicana no existen críticos de comida. Yo que he tenido la oportunidad de hablar con cocineros, chefs y dueños de restaurante, ven la crítica como algo que viene de alguien que no sabe, alguien que no entiende y por una u otra razón lo ven como algo no válido. Entonces desestiman la crítica, no la aprecian, no la valoran, aún sin entender que la crítica pudiera significar una mejoría para su establecimiento, una mejoría para el mercado y una mejoría porque estaría subiendo la vara y subiendo la competitividad de todo el sector. Entonces, número uno, no hay una apreciación real sobre lo que pudiera significar un crítico con conocimiento, ¿verdad? De lo que está hablando. También una cosa sumamente importante es la cercanía entre el que pudiera ser el crítico y el que da el servicio. O sea, muchas personas tienen cercanía con el dueño de la revista, con el dueño del periódico. ¿Y qué va a pasar? Al momento que esa persona deje un mal review o deje una mala opinión, vamos a quedar enemiguitos y nos vamos a pelear. Entonces, ahí muchas personas se cuidan. Si ustedes recuerdan, bueno, yo lo recuerdo porque tengo mucho tiempo siguiéndolo desde sus inicios. Hay una página de Instagram sumamente famosa, sumamente influyente, que tiene 2 colores, es monocromática. En un inicio, ellos hacían reviews de comida, le ponían estrellas, le ponían valoración y determinaron, por alguna u otra razón, dejar de hacerlo. ¿Y qué hacen ahora? Simple y sencillamente van y hacen un show off del lugar y lo muestran. Porque ahí volvemos a lo mismo. Hay un tema de romanticismo y hay un tema de dolor cuando te dicen que lo que el dominicano, ¿verdad? En el caso del dominicano, cuando tú le pones un esfuerzo a algo y alguien viene a decirte que eso está malo, tú de una vez sacas los cuchillos y quieres defender lo tuyo, aunque sea la realidad de que lo que estás haciendo está malo. Entonces, esa página dejó de hacer eso. También está el caso de unos chefs muy famosos que tienen varios restaurantes, varios locales, que ellos iban a los lugares, hacían como un tour gastronómico y se iban a comer a los lugares. Esto lo digo porque me lo contó la persona, ¿verdad? Y un día que fueron al lugar, el dueño estaba esperándolo ahí para supuestamente con un arma, no sería un arma de fuego. Wow, yo no sé si YouTube me va a censurar eso, pero ahí vamos. Un arma de fuego, lo estaban esperando a ver si esa persona se atrevía a dar un mal review.
Entonces, por casos como esos y más, el crítico gastronómico en República Dominicana o esa figura no existe. Número uno, porque no es valorada. Número dos, porque no es entendido su función. Y número tres, porque se le tiene miedo a lo que pudiera significar una mala valoración, un mal review del producto. Entonces, ¿cómo se pudiera solucionar esto? Bueno, mi hermano, yo te quiero traer una solución, pero honestamente quisiera que usted me lo deje aquí en los comentarios. Gracias a Call to Action por brindarme el espacio y permitir que grabemos este episodio, ¿verdad? Cortito, de por qué no existen críticos en la República Dominicana, ¿verdad? Críticos de comida. Entonces, déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Cuál usted cree que sea la solución? ¿Qué podemos hacer para que la República Dominicana se acepte el tema de los críticos? Tomando en cuenta qué son los críticos, ¿verdad? Y le dejo la pregunta también, porque la escena gastronómica de la República Dominicana está creciendo mucho. Y hay muchas cosas nuevas e interesantes. Y la pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que RD está lista para un crítico gastronómico real? Le dejo la pregunta. Esto ha sido Behind the Cook. Si llegó hasta aquí, suscríbase, dele like, comente y nos vemos en la próxima.